Bueno, menús navideños, ¿qué nos pueden ofrecer o cómo podemos hacer una comida panameña, barata, para estas fiestas? Además, ¿cuál es el origen de nuestro menú navideño? ¿Y desde cuándo empezamos a comer pavo y jamón y esas cosas, Lupe? Totalmente, Fernando. Qué rico es hablar de comida y en este mes, hombre, que a todos nos gusta el arroz con guandú, el tamal, ay, qué rico. Bueno, está justamente para conversar todos estos temas esta mañana Alexis Sitón, es el chef de nuestro programa matinal Ají, ya muchos los conocen, muy querido también por las chicas, un chico pues también muy inteligente y nos viene a hablar un poquito pues de estas comidas navideñas y qué opciones también hay para las familias mayúsculas que tengan oportunidad de crear un menú balanceado pero con poco presupuesto. Pero vamos a arrancar con un tema muy interesante, Alexis. Generalmente el plato tradicional de Navidad y el que se estilaba hacer mucho en el interior, si ustedes recuerdan, pues era el pernil, de pronto se le ponía bollos, arroz con guandú, el tamal. Pero con los años al plato se le va agregando pues otro tipo de carnes, el pavo, el jamón, los mariscos. ¿De qué va eso, Alexis? Cuéntanos un poquito. Buenos días, Lupe. Básicamente, Panamá tiene una historia muy marcada. Nosotros somos un crisol de razas y eso lo adoptamos en la cocina. Panamá originalmente, o sea, teníamos nuestra cocina indígena. De ahí nace el tamal, pero el tamal va sufriendo transformaciones a medida que nos colonizan los españoles. El tamal originalmente era la masa de maíz con la hoja de bijao, la hoja de plátano, cualquiera de las dos que quisieran utilizar, y con la presa de pollo en el medio, horripilante, el pollo con hueso inclusive. Ay, no. Va sufriendo transformaciones, ya el pollo es mechado, le incluyen el puerco, luego las alcaparras, las aceitunas, que obviamente sabemos que no eran de aquí de Panamá. Eso es con la llegada de los españoles. Luego todavía llegan los franceses, los cuales también traen su gastronomía. Obviamente llegaron a construir el Canal de Panamá. Con los españoles también tenemos lo que es el famoso roscón o el pan de rosca que comemos actualmente, pero este también sufre transformaciones. El pan de rosca originalmente era un pan que los paganos en la época de Roma celebraban y creaban. Era un pan seco, un brioche realmente adaptado para el frío, el clima frío del lado de allá, con frutas confitadas, un pan azucarado, y lo hacían para como método de celebración de la llegada del solsticio de invierno, con el dios Saturno, más que todo. Luego de todo esto, llega a Panamá y va sufriendo una transformación gloriosa, porque la panadería es un poquito más delicada, y el pan que allá podía durar 2 o 3 días, acá no duraba. Claro, y la humedad tremenda. La humedad precisamente afecta mucho la panadería. Y acá ya conocemos el imperio muy famoso de la... que hacemos las filas. Las filas, he visto peleas. He visto Wow. peleas. A mí me las encargan de Santiago, de Chiriquí, de todas partes. Y básicamente este señor lo que él sufre es que no le surtían suficientemente. Encuentro esto una historia muy linda, que no le surtían lo suficiente para su supermercado. Él, con conocimiento de panadero, trabaja esta receta y la hace mucho más autóctona, eliminando el azúcar. No le gustaba mucho al panameño. ¿Sabes que al panameño no le gusta tanto los dulces? Claro. Combina los dulces con los salados y crea un pan de huevo en alto contenido de huevo, básicamente una receta del brioche transformada a nuestro clima. Ahí sufrimos otra transformación de este lado más panameño. Ahora, encontramos también muchos mariscos, pescados también, y es algo muy desconocido que Claro. se ha estado retomando nuevamente. Yo pensaría que más propio de la costa atlántica, ¿no? Generalmente era ya el pescado al escabeche también, pero Sí. ahora pues a nivel nacional ya uno lo incluye en esa cena Uno lo navideña. incluye por el alto costo del pavo y del jamón. Pavo y jamón obviamente no era algo autóctono, no era algo indígena, y llega y se populariza con los americanos al llegar a Panamá. Entonces, esto es una alternativa, pero antes de los americanos y de todos ellos fueron los antillanos, junto con los franceses, que vinieron a construir el Canal de Panamá. Entonces, ellos nos traen lo que es el saril, nos traen lo que es el dulce de frutas, que también tiene una historia muy linda detrás de todo esto, que es una variación o una transformación del panettone. El pan de Tony es un dulce creado en Génova de un aseador que había robado un poco de ingredientes para crearle un dulce de Navidad a su novia. Trabajaba en uno de estos grandes hoteles donde era la cena de Reyes.
Luego de esto se quemó los panes, que era el postre, el panetone. El postre dulce que ellos tenían, un pan dulce que era como un postre. Él saca a relucir este pan, aprendiéndolo solamente viéndolo de los grandes chefs, saca a relucir este pan y los reyes le encantaron. A partir de ahí se llama panetone. Luego llega a las Antillas el panetone y obviamente los antillanos tienen una cultura muy marcada. Ellos sufrieron mucho, pero para mí es la cultura gastronómica junto con la asiática más rica, o sea, es la más inventiva, si lo podemos llamar así, porque realmente ellos le daban las sobras de las sobras, eran esclavos. Y con las sobras de las sobras de las sobras quedaban unas delicias. Obviamente con lo poquito que tenían, que siempre tienen mucho de lo que es prevalece lo que es mucho es la canela, incluso el ron. Ellos tenían mucho ron, obviamente, y le van agregando esto, y así lo traen a Panamá. También tenemos todavía lo que es el eggnog, o el romponche, muy tradicional en nuestras casas. Por supuesto. El eggnog viene de Inglaterra y lo tomaba la realeza. Luego pasa a Estados Unidos, y en Estados Unidos, porque obviamente había abundancia de granjas y de lácteos, ya se populariza. En Inglaterra no había esta abundancia, estaban pasando por una cadencia económica muy fuerte, o sea que obviamente la clase social más humilde no tenía nada que comer. Se populariza acá en Estados Unidos, inclusive era elaborado en sus inicios con brandy. Brandy viene de los Países Bajos. Pero ¿qué pasa? El brandy era muy caro en Estados Unidos y producto del comercio triangular, que era donde estaban las Antillas, con Europa, el África, la India, el África, llegaba hacia Estados Unidos. Todo este comercio hace de que ellos le den una variación porque el ron era mucho más económico y pagaba mucho menos impuestos que el brandy, viniendo de Países Bajos. Esto también se populariza en Panamá con la llegada de los americanos. Entonces estás viendo que prácticamente nuestra historia culinaria, nuestra historia de gastronomía y más que todo en Navidad, se ve toda junta realmente en lo que es Panamá, un crisol de razas que también es un crisol de sabores. Y ahora, el plato tradicional, ¿cuál era? El panameño, para ver qué inclusiones le hemos ido dando. Recuerda que el panameño originalmente era indígena, o sea que el panameño era pagano. El panameño no celebraba estas fechas, o lo que podemos llamar quién es un panameño, un indígena. Sí. No celebraba estas fechas. Lo que se hace es que se van adoptando de todas las culturas y se va creando, como puedes ver en tu mesa, todas las culturas que hay reunidas en Panamá y lo va celebrando. Ya muchos panameños están celebrando el Thanksgiving también, se está estilando también cenas para el Día de las Madres y reunirlas a todas que no se daba antes. Estamos acogiendo muchas hemos acogido todas las culturas y eso es lo que nos da una ventaja gastronómica aquí en Panamá. La ventaja gastronómica que nos da es que tenemos tantas culturas que realmente todo es panameño. Cuando vas a sacar cuentas, todo es panameño. O sea que tú puedes jugar con todo. Hablamos antes de venir al aire, hablábamos sobre lo caro que está el pavo, lo caro que está el jamón, lo caro que puede estar el guandú, que también es antillano y sufre, viene de la India, oriundo de la India, llega a las Antillas, llega a Panamá y empieza a tener esas variaciones que es con la leche de coco. Ahora, Alexis, la pregunta es, ¿cómo preparamos un plato navideño a bajos costos? ¿Qué opciones nos tienes? A bajos costos. Tú me diste una opción que no me gustó, no la vamos a decir al aire. La verdad es que yo pienso que la Navidad es como tú lo celebras. Tú me contabas que en tu casa lo celebrabas al inicio con el pavo y el jamón cuando estabas pequeña. Luego vas sufriendo transformaciones que mariscos, langostinos y ya no viene siendo Navidad. Realmente, y suena muy trillado esto, es una época para compartir. Claro. Lo celebras como ustedes quieran, pero siempre creo que manteniendo el clásico tamal, el arroz con guandú. Hablábamos de la congelación de los alimentos. El guandú, obviamente, para esta época se encarece muchísimo, pero hay una manera en que lo puedes obtener mucho más económico. Esta es la época donde se recoge el guandú, incluso ahora te venden el guandú ya congelado. Si te regalaron guandú durante alguna época del año, lo que puedes hacer es ponerlo en un Pyrex, uno a uno, no uno encima del otro, lo metes al congelador, los granos se congelan por separado y luego los sacas y los pones en unas bolsitas ya. ¿Qué piensas de las latas? También hay unos que vienen muy ricos, que de pronto no tendrán esa esencia, pero es una opción también. Las latas siempre te encarecen cualquier tipo de alimento. La conserva de alimentos es bastante... ¿El guandú de lata? Sí, el guandú de lata no tiene ni la esencia y puede llegar a encarecerte. Es una alternativa también. Ojo, como dice mi mamá,
el guandú de lata, eso no le tiñe el arroz, y si no le tiñe el arroz, esa señora puede estar muy molesta. Ok, ¿qué piensas? Mucha gente está cambiando, en vez de ensalada de papas, hacen ensalada con yuca, que es más económico. Con otoe la puedes hacer, la puedes hacer También. con zapallo también. Puedes utilizar cualquier tipo de tubérculos para suplementar lo que es la papa. De igual manera, es la creatividad que nos ha caracterizado a buscarle una alternativa. Si ves, todas estas recetas que te he contado son creatividad, están llenas de creatividad, de alternativas, con historias desde una historia de amor hasta una historia de esclavitud donde no tenían ingredientes. Entonces, si ellos crearon estas recetas al no tener ingredientes, podemos decir, bueno, este año no nos fue muy bien, vamos a utilizar otro tipo de ingredientes. Al final es llegar a la mesa y tener comida y celebrar, Claro. ¿no? Y lo poquito que tengas en la mesa, pues disfrutarlo, cocinarlo con mucho amor, no porque sea otro tipo de tubérculo, no le vas a hacer esa ensalada de feria que tanto nos gusta. ¿Algún secreto para las madres que nos están viendo para la preparación del pavo? Siempre nos quejamos que es un poco simple, que es difícil el sabor. ¿Algún truquito? Me encanta. Mi pavo, tengo que echarme flores, es lo máximo. Erika no te lo puede decir. Realmente quiero el secreto del pavo, el pavo no es simple. Lo secas tú mismo. Ok. El secreto del pavo es 1 o 2 días antes hacer algo que se llama salmuera. Método español también. Es agua con abundancia de sal. Luego le agregas lo que tú le quieras agregar. Yo le agrego cítricos, naranjas, limones y demás para que tome esa esencia. Luego lo dejo sumergido dentro de esta agua. O sea, se lleva un hervor para que se evapore y se incorpore la sal dentro del propio pavo, pero el agua debe estar ya fría cuando introduces el pavo. Luego de esto lo saco y agarro recao verde y se lo inyecto entre la piel y la carne. Wow. Entonces, un recao verde un poquito saladito, y mi relleno lo que le hago es una variación como un meatloaf, que es una carne molida, como un dulce de carne molida con migajas de pan, pero el saborcito es el característico que tenemos en los tamales, que es el sofrito, o en el arroz con pollo incluso yo le pongo pasitas. Yo amo las pasitas, yo soy uno de ese millón de personas que no odia las pasitas, y se le introduzco en la parte de atrás de la carcasa del pavo. Y esto es algo que puedes hacer para llevarlo a una temperatura siempre estable, ¿no? Siempre tratar de mantenerlo en no arriba de 175 grados centígrados. Y el truco para saber cuándo está es que con una aguja grande le pinches lo que podemos ver que es la coyuntura, donde está el área del muslo encuentro. Escuchen, señoras. Pegado junto con la pechuga. En esta parte es importante introducirle justamente en la coyuntura la aguja, abrirlo un poco, y él te va a botar durante 3 etapas 3 líquidos. Líquido rojo obviamente tiene sangre, líquido rosado significa ya que él está casi cocido, y un líquido blanco significa que está perfecto y no se te ha secado. Cuando no bota líquido ya se te secó. Normalmente lo que yo hago cuando tengo el líquido rosado, que es entre la mezcla de un poco de líquido blanco y un poco de la sangre, entonces de los jugos del propio animal, lo que yo hago es que lo destapo y ya lo dejo dorar, y en el proceso de que son 30 minutos a 40 para dorarlo, entonces se me termina de cocer ya la última coyuntura, que es obviamente como está el hueso, es la que más tiempo te dura. Ese es el secreto de un jamón, de un buen pavo. Ya lo escucharon, señoras. Alexis, brevemente también, para estas fiestas decembrinas son muy comunes las intoxicaciones estomacales producto de los excesos, el desbalance en el menú, y también combinar pues bebidas alcohólicas al tiempo al que comemos y comemos en abundancia. ¿Qué nos recomiendas como tips básicos para la congelación de los alimentos, para el balance de los alimentos? A veces pasa que nos reunimos en familia y de pronto una tía trae el pavo, otra trae la ensalada de papas, y lo que hacemos es que, pues, y no lo hacemos bien, a la que vive en Arraiján le ponemos la ensalada de papas, cuando llega a la mesa ya la papa no tiene la misma calidad. ¿Qué nos recomiendas en ese sentido? Mira, a la que vive en Arraiján y viene para la ciudad, puede pasar 45 minutos con la ensalada de papa a temperatura. El problema es, cociste la papa, la preparaste toda, inmediatamente caliente la dejas refrescar. Ya pasa una etapa fuera de una temperatura estable. Estamos hablando de un sol de mediodía de diciembre, es bastante fuerte. A veces no tomamos en cuenta la temperatura, es importante. Le agregamos huevos inmediatamente.
Le agregamos la mayonesa, que obviamente se va a agriar, como decimos, se va a dañar. Le agregamos la remolacha. Y para todo esto la dejamos afuera, no la metemos en la nevera. Y luego queremos viajar con ella 45 minutos, digamos, hasta la casa de algún tipo de familiar tuyo. Y todavía llega, se pone en la mesa, tapada con un pañuelo, una manta, no sé qué es lo que le ponen, un trapo. Papel aluminio. Papel aluminio, papel plástico. Y llega a la hora de comer a la medianoche, obviamente va a estar dañada. Bueno. Mi recomendación que es, la cociste de una vez, déjala refrescar en agua, inmediatamente corta todo, la remolacha y ten todo cortadito, pero todo en tu nevera. Justo antes de que te vas, si vas a viajar 45 minutos, 30 minutos, entonces o te la llevas por separada, la mayonesa en un lado, que aparte, todo por separado, y la preparas en la casa de tu familiar. Y ahí sí puede pasar tiempo afuera hasta esperar la medianoche, o mejor aún, déjala dentro de la nevera, que es el lugar donde le pertenecen todos los alimentos. Hombre, yo a la tía que vive en Arraiján mejor la pongo a traer las almendras. No vaya a ser que suceda algo, que esas no necesitan refrigeración ni nada. Alexis, ya para finalizar, pues familias pequeñas, los abuelitos comen solos, el abuelito, la abuelita, una pareja de esposos sin hijos, y no es necesario esa comida en abundancia. ¿Qué nos recomiendas? Algo breve, pero que tenga ese sabor navideño. Últimamente he encontrado, y lo hice en el programa Ají, estas pechugas de pavos que vienen con los retazos. Okay. Vienen amarradas y es un solo tubo, pesa aproximadamente 2 libras, perfecta para estas familias. Yo la Navidad pasada hicimos una dinámica en Ají que yo tenía que cocinar para todo el staff de Ají, incluso a los camarógrafos, al equipo de producción, con menos de $200, era el equipo de producción, Okay. con menos de $200 y lo logramos. O sea que realmente se puede cocinar de esa manera. Yo les recomiendo si es en ese momento yo me encontré a una pareja de señores mayores y la pasaban ellos dos únicamente. Ella me contó que compraban este tipo de pechuguitas de pavo enrolladas, lo cocían dura 45 minutos nada más y es para ellos. Pero yo creo que sí no debe pasar de la etapa de que uno se reúna, tengas Claro. la cena, creas en lo que creas, pues es una época para compartir, pues para estar con tus seres queridos. Y creas o no creas en la Navidad, creas qué tipo de religión seas, pero reúnete. Creo que en diciembre en esa época hay como un ambiente un poco más distinto. Entonces, tratar de utilizar pues lo esencial que te gusta, si el pavo, un tamalito, el arroz con guandú, pero en pequeñas proporciones, creo yo, ¿no? Me quedo con eso, Alexis. Lo importante es compartir. Gracias por regalarnos estos minutos en esta refrescante entrevista y conocer también, interesante, cómo ha influido las distintas culturas en nuestra cocina y también en nuestra comida navideña. Gracias por estar aquí, Alexis. Gracias a ti, Guadalupe. Tenemos...